Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 18. El tema de esta mañana, hermanos, se llama el propósito de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cuando llegué tenía frío, hermanos, y ahorita ya me está dando calor. No sé qué pasa aquí al frente, pero luego le empieza a dar uno calor aquí. Muy bien. Vamos a poner de pie, hermanos, es solamente un versículo que vamos a leer, pero por respeto a la palabra de Dios, vamos a hacerlo puestos de pie. Lo vamos a leer 2 veces. ¿Está bien? Primero lo van a leer lo vamos a leer 3 veces. Primero las hermanas, luego los varones y luego todos juntos. Las hermanas empiezan, dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Varones, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juntos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver. Amoroso Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esa grande oportunidad que me das de poder presentarme delante de ti y poder presentarme delante de esta iglesia. Te doy muchas gracias, Padre, porque en verdad que es un gran privilegio para mí, es una gran responsabilidad, Señor, ser el portador de tu palabra. Te ruego con todo mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo me use, que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos, guíe mis palabras, Señor, y que también, Señor, mis hermanos puedan ser guiados por tu Espíritu para poder recibir este alimento y poder, Señor, llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Te ruego, Señor, por todos los pastores que en este momento están predicando tu palabra, por todos los hermanos que están encargados de alguna obra, que tú bendigas, Padre Santo, cada mensaje de tu palabra y que sea cumplido, Señor, el propósito por el cual se predica tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, a seguir adelante, Padre Santo, y a cumplir los propósitos por los cuales tú nos tienes aquí en la tierra. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, pueden sentarse. Muy bien, hermano, pues decía yo ahorita, el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué hace que estábamos apenas celebrando el día 24 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es uno de los 4 acontecimientos importantes en la vida de nosotros los cristianos. ¿Cuáles son los otros 3? Para mí, hermanos, los otros 3 son la resurrección, la crucifixión, la resurrección y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Hijo de Dios, hermanos, se hizo hombre y vino a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, solamente, hermanos, con un propósito muy específico. Ese propósito específico, hermanos, es salvar, buscar y salvar a todos los que se habían perdido. Ese es el principal propósito, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo realizó por medio del cumplimiento. Dios tenía un plan, ya estaba planeado, y Dios tenía ese plan, hermanos, y se llevó a cabo, se realizó ese plan que nuestro Padre Celestial ya tenía en mente. Pero también, hermanos, junto con ese propósito, nuestro Señor Jesucristo también tenía otro propósito. Ese propósito, hermanos, era de dejar a alguien aquí en la tierra para que continuara con lo que Él ya había empezado, ¿verdad? Que era también buscar y salvar a lo que se había perdido. Y, hermanos, ahí es donde entramos nosotros en la iglesia. Dice en el versículo que leíamos ahorita, dice que ahí edificaré, dice el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor Jesucristo también, hermanos, nos dejó a nosotros, a toda la iglesia, a usted y a mí, hermanos, para que nosotros lleváramos a cabo ese propósito de buscar también y salvar a los que se habían perdido.
Usted y yo somos los responsables, hermanos, de llevar a cabo este mensaje, porque usted y yo tenemos, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios, allá en 1 Corintios 6:29, dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, dice, y que no soy vuestro. Entonces, hermanos, usted y yo somos los responsables también de llevar a cabo este mensaje. Y ese es uno de los propósitos, hermanos, por los cuales Dios nos tiene aquí en la tierra. Y ese es, hermanos, el propósito número 1 que quiero compartirles con ustedes en esta mañana. Así de que ese es el primer propósito, hermanos, el propósito de evangelizar, el propósito evangelístico. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, todos, creo que la mayoría conocemos ese versículo. A lo mejor si se lo pregunto a alguien aquí, si se lo sabe, a lo mejor no se lo sabe, por eso mejor no pregunto, porque luego no quiero que alguien quede mal aquí, no, que no se lo sepa. Entonces, pero creo que todos nos lo sabemos, así como Juan 3:16, creo que todos nos sabemos Hechos 1:8. Los que se lo saben, lo vamos a repetir conmigo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? La mayoría ya no sabemos este versículo. Nosotros, hermanos, los que ya hemos abierto nuestro corazón para que el Señor Jesucristo entre en nuestra vida, nosotros somos esas nuevas criaturas. Nosotros somos a los que se nos ha implantado el Espíritu Santo, por lo cual usted y yo no podemos decir que no podemos hablar de la palabra de Dios, que no podemos ir y testificarles a las personas acerca de la salvación. Muchos decimos, no puedo. Hermanos, hay que ir a predicar, hay que ir a evangelizar. No, hermano, yo no puedo, yo no sé. Entonces, hermanos, creo que todos lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo se nos ha dado a todos los que estamos, a todos los que están aquí, que ya hayan recibido a Cristo en su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, pues entonces usted no puede llevar el mensaje de salvación. Pero si usted ya tiene a Cristo en su corazón, entonces usted sí puede llevar a cabo este trabajo. Usted sí puede ir y predicar de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos los responsables de llevar a cabo este propósito. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, algo muy importante, que dice el versículo ahí de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para usted y para mí, hermanos, nuestra Jerusalén es nuestra familia. Usted y yo, hermanos, tenemos la responsabilidad primeramente de compartir el mensaje de la palabra de Dios con la familia de nosotros. El versículo ahí en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no quiere decir que yo ya soy salvo y que ya todo lo de la casa ya lo hicieron. No. Hermanos, se refiere a que usted ahora que es cristiano, usted tiene que darle testimonio como cristiano a su familia para que también ellos quieran ser cristianos, quieran ser como usted. Entonces usted y yo, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Ahí en la misión, les digo a los hermanos, si usted no puede compartirles de la palabra de Dios, puede hacer algo muy fácil, que también eso lo puede hacer usted. ¿Qué es eso fácil, hermano? Pues solamente invitarlos a que vengan a la iglesia. Usted invite si no es cristiano, a su esposo, invite a sus hijos, invite a sus tíos, invite a su familia, a sus vecinos, ¿verdad? Invite a sus compañeros de trabajo, porque también es nuestra obligación, hermanos, es también pues compartirles de la palabra de Dios a todas las personas que están en nuestro alrededor. Esa es nuestra responsabilidad. Y si yo no lo puedo hacer verbalmente, puedo invitarlos por lo menos a que escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Y también puedo hacerlo a través del testimonio personal, de mi testimonio. Entonces, nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo, los únicos que hemos creído en Cristo en una casa, tenemos, hermanos, que dar testimonio. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón,
empecé a ir a un seminario, ¿verdad? Que estaba aquí en la colonia del Valle, aquí cerca, enfrente de la Tutuli. Y llegaba a la casa, hermano, tenía que trabajar. Llegaba a la casa yo como a las 11:30, 12, llegaba a la casa y me ponía a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Y como pues la casa de nosotros era una casa ahí de madera, de triplay y lámina esa negra, y era solamente un cuarto como de 8x8, y estaba dividido ahí con unas cortinas de tela, ya que mi madre hizo, y unos roperos dividía una recámara, y luego la cortina de tela dividía la sala y la cocina, y pues me sentía como que estaba ahí en el tabernáculo, ¿no? Ahí por las cortinas que había ahí, ¿no? Entonces me ponía a prender velas también, hermano. Ponía a prender velas, porque no me dejaba mi madre prender la luz, y mi madre se levantaba a veces a la 1 de la mañana, a veces a las 2, y me volteaba y me decía: te vas a volver loco, me decía, de tanto que estaba leyendo la Biblia. Pues ahora que mi madre recuerda eso, dice: ay, yo no sé por qué te dije eso, dice, pero ahora ya es cristiana mi madre, ¿no? Entonces le digo, ese es el trabajo, hermano, de nosotros, darle testimonio pues a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿verdad? De que ahora nosotros somos cristianos, y que también ellos pueden ser cristianos, ellos pueden ser salvos por medio de nuestro testimonio. Entonces esa es responsabilidad, hermano, de nosotros. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del maestro de escuela dominical, no es responsabilidad de algún líder en la iglesia. Esa responsabilidad, hermanos, le toca a cada uno de nosotros, a usted y a mí, de traer, hermanos, a Cristo a todas esas personas que nosotros conocemos. Qué triste va a ser, hermanos, qué triste sería el día que nosotros nos presentemos delante de Dios y que Dios nos llame a cuentas por las personas que conocimos y que no les testificamos. He escuchado a algunas personas quejarse con otros cristianos porque no le compartieron la palabra de Dios antes. Lo hicieron después, o alguien les compartió la palabra de Dios y después saben que su compañero era cristiano. ¿Cómo que era cristiano fulano de tal? Sí. ¿Y por qué nunca me dijo nada de eso? Pues se da cuenta. Entonces, hermanos, qué triste es eso, que usted esté en un lugar, en el trabajo, o los jóvenes en la escuela, o en la misma casa de nosotros, y que nuestra familia no sea cristiano todavía, que todavía no reciban a Cristo. Qué triste va a ser eso. Qué triste va a ser, hermanos, que un día nos pregunte como Dios le preguntó a Caín, allá en Génesis 4:9, que dice, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso? Dice, guarda de mi hermano. Es triste, hermanos, llegar a pensar que la vida de nuestra familia, que la vida de nuestros vecinos, que la vida de las personas que están en nuestro entorno no es responsabilidad de nosotros. Es triste pensar eso. Si usted piensa que no es su responsabilidad, pues déjeme decir, hermano, que sí es su responsabilidad. ¿Cuántos compañeros de trabajo? No solamente, hermanos, no son cristianos, lamentablemente han muerto, han fallecido compañeros de trabajo, han fallecido a lo mejor familiares, han fallecido a lo mejor vecinos, y usted que tuvo la oportunidad de compartir la palabra de Dios no lo hizo. ¿Cómo se siente o cómo se irá a sentir, hermano, cuando esté allá con Dios y que Dios le demande la vida de esas personas que usted no le compartió de la palabra de Dios? Imagínense cómo nos vamos a sentir, con qué cara vamos a estar ahí delante de Dios, y luego que se nos eche en cara eso, hermanos, que no compartí la palabra de Dios. Por eso creo, hermanos, que es muy importante que cuando usted conoce a alguna persona, no desperdicie el tiempo. Y lo primero que usted quiera hacer, hermano, compartir la palabra de Dios. Eso yo lo entendí hace mucho tiempo y empecé a orar y le empecé a decir a Dios: Señor, dame sabiduría para poder compartir la palabra de Dios a todas las personas que yo conozco. Dame esa oportunidad. Y cada vez, hermano, que conozco a una persona, no estoy en paz hasta que no le comparto la palabra de Dios. Ya no digo que él se convierta, no, compartirle la palabra de Dios. Ya si yo comparto la palabra de Dios y esa persona no quiere, pues ya es responsabilidad de él, pero yo ya libré
delante de Dios yo ya me libré, yo ya la hice. No, ahora él va a dar cuenta, él no va a poder decir, es que nadie me dijo. No, sí te dijo. Te dijeron fulano de tal y te dijeron fulano de tal. A lo mejor algunos ya le han predicado la palabra de Dios, pero no lo sabemos. Entonces, por no saber, hermanos, nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 24, versículo 11 y 12. Vamos a buscarlo, hermanos. Yo lo traigo aquí, pero para que usted también lo lea, hermanos. Ahí vamos a verlo. Proverbios 24, versículo 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. Vamos a leerlo juntos. Dice, hermanos: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos. O sea, no tenemos escapatoria. Dice ahí, Dios que es el que conoce, Dios que es el que sabe, hermanos. Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá, dice, y dará al hombre según sus obras. Así que, hermanos, ese es uno de los principales propósitos, ese es evangelizar, es compartir el evangelio. A eso vino nuestro Señor Jesucristo y para eso nos dejó a usted y a mí, hermanos, aquí en la tierra. No solamente nos dejó para venir a la iglesia, no solamente nos dejó para que sigamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra como si nada, no. El propósito, hermanos, es también buscar y salvar a las personas que se están perdiendo. Y son muchas, hermanos, las personas que se están perdiendo. Y muchas veces, hermanos, nosotros no estamos haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. El segundo propósito, hermanos, es el propósito de edificación. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Efesios capítulo 4, también versículo 11 y 12. A lo mejor usted también se lo sabe de memoria porque son versículos que algunos ya conocemos. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Ya les iba a decir en dónde está Efesios, pero no me acordaba que ustedes sí saben bien, hermano, buscar aquí la Biblia. Allá los hermanos de la misión les tengo que decir, Efesios está enseguida de Gálatas y de Gálatas está fulano y tengo que decirles toda la Biblia para que lo encuentren, y tardan mucho para encontrarlo. Entonces, por eso allá tarda una hora, aquí voy a tardar menos, hermanos, ¿no? Allá sí tardo más porque espero que todos busquen el versículo. Efesios 4, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Segundo propósito de edificación. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él constituyó, ¿verdad?, apóstoles, maestros, líderes en la iglesia, pero lo hizo, hermanos, para la edificación de la iglesia. Y ese es otro propósito, hermanos, de nosotros como iglesia. Edificarnos todos nosotros aquí. Para edificarnos todos. Dice también en 1 Corintios, ahí atrasito de Efesios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues dice que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que el Señor, hermanos, le ha llamado a usted y me ha llamado a mí y nos ha preparado a cada uno de nosotros. Algunos los está preparando, otros ya están preparados, hermanos, pero no nos ha preparado solamente para que digamos, ay, el pastor, o ay, el maestro de escuela dominical, o ay, el líder. No. Hermanos, nos ha preparado para que usted y yo, hermanos, edifiquemos la iglesia. Para eso estamos preparados. No es otro fin, sino solamente es, hermanos, edificar el pueblo, para enseñar, hermanos, la sana doctrina, para preparar, hermanos, para prepararnos nosotros para poder realizar un mejor trabajo aquí en la tierra. Para eso es que, hermanos, estamos siendo edificados usted y yo. Para eso es que necesitamos venir a la iglesia a alimentarnos espiritualmente. Para eso necesitamos venir a la escuela dominical para aprender de la palabra de Dios.
para eso, hermano, para poder edificarnos aquí todos nosotros, para ser de edificación y poder ayudarnos a seguir adelante. Tenemos que edificar, hermanos, también algo muy importante, hermanos, es edificar nuestra iglesia, nuestra familia. Es donde usted y yo debemos de empezar, edificar a nuestras familias, enseñar a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad?, a que continúen en los caminos de Dios, para que dice la Biblia, para que cuando sean grandes ellos no se aparten. Ese es uno de los temores, hermanos, de nosotros, los que tenemos ya hijos grandes, ya para casarse. Bueno, yo ya tengo una que ya se casó, hermanos, y mi temor era eso, de que se casaran y que luego ya no vayan a la iglesia. Pero gracias a Dios que ahorita mi hija se casó y sí está yendo a la iglesia. Ahora mi hijo falta ahora cuando se case, ¿verdad? Ahí vamos a ver si se casa y sigue yendo a la iglesia, o si se casa y no sigue yendo a la iglesia. Algunos jóvenes de aquí se han casado y no van a la iglesia, y qué triste es eso, hermano. Los jóvenes que están aquí, que están a punto de casarse, cuando se casen, no dejen de venir a la iglesia. Sigan, hermanos, adelante en la iglesia, sigan en la obra, y hermanos, ayuden para que puedan edificar su familia. Y nosotros, hermanos, tenemos que edificar, tenemos que prepararnos espiritualmente. Los hombres tenemos la responsabilidad en la casa, hermanos, de edificar a nuestra familia. Pero si usted como mujer es la líder espiritual, pues usted edifique su casa, ¿verdad? Usted agarre a su esposo y dígale, ¿sabes qué, mi hijo? Vente, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos también empiecen a crecer espiritualmente. Tenemos que juntarnos, hermanos, como familia, para edificarnos también nosotros como familia, para poder también venir y edificar la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Bueno, como decía yo ahorita, hermano, con el testimonio, ¿verdad? Dándoles ejemplo a nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean leer la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean que estamos orando también, que nuestros hijos nos vean que vamos a la iglesia, ¿verdad? Que nuestros hijos nos vean también que estamos compartiendo la palabra de Dios con otras personas, que nuestros hijos nos vean que somos diferentes, ¿verdad?, a como es el mundo. Papá, ¿por qué le ayudas a fulano? Porque esa es mi responsabilidad, ser de testimonio, ser de bendición, edificar no solamente la iglesia, sino también edificar, hermanos, el lugar donde usted está, su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Si sus compañeros quieren echar pleito, usted no está ahí para apoyarlos, usted está para decirles, no, eso no se debe de hacer. Mejor vamos a hacer esto diferente. Entonces ahí es donde usted empieza a edificar con su ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios, estamos edificando su vida y estamos preparándolos, hermanos, para el futuro. También tenemos la responsabilidad, hermanos, pues, de llevar a nuestros hijos a la iglesia, ¿verdad? De enseñarles a que leen la palabra de Dios, de enseñarles a que ellos oren. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos unas preguntas importantes, ¿verdad? ¿Estoy edificando mi familia? ¿O me estoy edificando yo? A lo mejor usted no se está edificando. Entonces, si usted no se está edificando, empiece a hacerlo. ¿Cómo? Pues por medio de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y orar, ¿verdad? Esos son los medios como usted se puede edificar. Venir a la iglesia, a los cultos, no solamente el día domingo, hermano, sino véngase también el día miércoles a orar. El día de oración, hermano, creo que para nosotros debería de ser el más importante, el culto de oración. Y sin embargo, hermanos, es uno de los cultos que casi la gente no viene. ¿Por qué? Por X o por Y, ¿verdad? Pero la gente no viene, hermanos, al culto de oración. Así que yo le animo, hermano, porque usted se edifique viniendo al culto de oración. Se edifique viniendo al estudio de la palabra de Dios el día viernes. Se edifique viniendo a la escuela dominical también, y se edifique viniendo a los cultos del domingo ahorita en la mañana y también el domingo en la tarde. Tenemos nosotros, hermanos, que edificar, hermanos, nuestra vida para poder edificar la vida de la familia de nosotros, para edificar la vida de nuestros hijos, para edificar la vida de las personas que están en nuestro entorno. Qué bonito, hermanos, sería que nosotros dijéramos como nuestro Señor Jesucristo: de los que me diste, ninguno se perdió. En Juan capítulo 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así de que, hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de edificar.
Que nuestros hijos no se pierdan ninguno de ellos, ¿verdad? Que sigan adelante. Sigan, usted ore por sus hijos y dígales a sus hijos, hermanos, lo importante que es la palabra de Dios para su vida. Lo importante que es, hermanos, que ellos no solamente la lean, sino que la guarden, la obedezcan, ¿verdad? Enséñeles eso, hermano, para que les vaya bien, para que sean de larga vida también los hijos, ¿verdad? Para que también ellos en el futuro, también ellos edifiquen la vida de sus hijos. Entonces, y usted no se esté lamentando o preocupando por dónde van a estar sus hijos o qué van a hacer sus hijos, ¿verdad? Entonces, ore por ellos, hermanos. Si están chiquitos, enséñeles, y si están grandes, ore y dígales. Algo que yo les dejo muy claro a mis hijos, hermanos, les he dicho, con todo el dolor de mi corazón, se lo digo, si ustedes como cristianos se llegan a casar con una mujer que no sea cristiana, yo le digo, olvídense de que yo voy a estar en su boda. Y olvídense que de mi parte van a recibir un apoyo. Y yo se los he dicho a los dos. Así se los he dicho, hermano. Y creo que sí se los cumpliría. Así que nomás me queda uno, una ya la hizo, se casó con uno cristiano, ¿no? Entonces, falta mi hijo Luis Alberto, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que decirles a nuestros hijos, hermanos, enseñarles, porque la palabra de Dios lo enseña, hermanos. Y usted tiene que enseñarle a su hijo esto, tiene que entender esto, hermanos, que dice la palabra de Dios. Josué 1:8, tenemos que enseñarle ese versículo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, dice, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, Dios va a hacer prosperar tu camino. Y lo dice, y todo te va a salir bien. ¿Se da cuenta? Si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos y nuestros hijos lo aprenden, pues ahí estamos edificando la vida de nuestros hijos. El tercer propósito, hermanos, es el propósito de restauración. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. El tercer propósito, hermanos, es el propósito de restauración. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Fíjese, hermano, que este propósito de restauración es en el propósito que muchas iglesias y muchos de nosotros, hermanos, estamos fallando, en el de restauración. Tenemos que saber, hermanos, que el propósito de la iglesia no solamente es buscar a los perdidos, sino también, hermanos, es restaurar a los que caen. Hay muchos hermanos de esta iglesia que no están aquí en esta iglesia, tampoco están en otras iglesias. Tal vez anden allá en el mundo, tal vez a lo mejor nomás están separados de Dios, pero todavía no se echan a perder mucho, ¿no? Pero están separados. Y muchos de ellos, hermanos, no vienen a la iglesia porque falta que usted y yo restauremos su vida. Falta que usted y yo, hermanos, vayamos a buscarlos. La iglesia piensa, para eso está el pastor, que él vaya y los busque. Pero ¿sabe quién es el responsable, hermanos? El que hace que una persona se vaya de la iglesia. Si usted, por cualquier razón, fue de piedra de tropiezo para que un hermano se vaya de la iglesia, entonces no es responsabilidad del pastor ir a buscar a esa persona y restaurarlo. Es responsabilidad de usted, que usted hizo que esa persona se fuera. Entonces creo, hermanos, que es algo, hermanos, que estamos fallando. Los cristianos, nosotros estamos fallando, hermanos, en este versículo, porque dice ahí el versículo que a los que han sido sorprendidos, dice, en alguna falta. Si alguien ha caído, dice ahí, tenemos que restaurar, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. No sé si usted conozca a alguien, si conoce a alguien que haya caído, hermanos, o que haya sido sorprendido en alguna falta, o a lo mejor no fue sorprendido, pero cayó en alguna falta. ¿Cómo nos damos cuenta, hermano? Porque solos nos delatamos. Cuando nosotros hacemos algo mal, no necesitamos que alguien nos descubra. Solos nos delatamos porque empezamos a dejar de venir a la iglesia. Empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la Biblia y empezamos a dejar de venir aquí al templo. ¿Y qué sucede? Pues que nos vamos alejando de Dios. Y si no hay nadie, hermano, que se apiade de nosotros, si no hay nadie que vaya y nos busque para restaurar nuestra vida, pues entonces nosotros o las personas ya no van a volver. Y qué triste, hermanos, es que tengamos esos hermanos que sabemos que han fallado, ¿verdad? Y que no vayamos a buscarlos. Y más, hermanos, también que a lo mejor son parientes, a lo mejor son de su familia, a lo mejor un primo, un hermano, no sé, ¿verdad? Alguno de ellos que haya cometido alguna falta. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios que tenemos que restaurarle. Y lamentablemente lo que hacemos nosotros, hermanos, los cristianos, muchas veces es que en lugar de restaurar la vida, hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano? Bueno, algunos los hemos exhibido públicamente. Imagínense. ¿Cómo se sentiría? A ver, le voy a preguntar a Ariel, le voy a preguntar a la Arielita, ¿no? A ver, es más confianza con él, ¿no? A los demás no le tengo mucha confianza para preguntarle, ¿no? Pero vamos a Ariel, la verdad, que caiga en una falta, pues, que sea sorprendido. El hermano engañó a su esposa y lo sorprenden. Y luego que lo traigan aquí y lo exhiban aquí. ¿Sabe que el hermano Ariel pues engañó a su esposa? ¿Qué vamos a hacer con el hermano? No, pues hay que correrlo, van a decir. ¿Qué vamos a decir, hermanos? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que decimos? No, pues que se vaya, cometió esa falta. Así que hay que correrlo. Hay que darlo de baja de la membresía de la iglesia primero que nada. Eso es lo que dice la iglesia. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, córranlo de la iglesia. ¿No? Exhíbanlo en la iglesia. Tampoco. Humíllenlo. Hablen mal de él. No. Dice ahí, hermano, restáurenle. Eso es lo que tenemos que hacer, restaurar a esa persona. Y para poder, hermanos, ser restauradores, pues aquí dice la palabra de Dios que tenemos que ser espirituales. Ya se puso a sudar Arielito, y a lo mejor ya me descubrió mi tío, dijo, no es cierto, no. Entonces, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres, dice ahí, hermanos, espirituales para poder restaurar a una persona. Si nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, de restaurar la vida, de perdonar, hermanos, entonces nosotros no somos espirituales, somos carnales. Entonces, si usted todavía, hermanos, en su corazón tiene un corazón duro, tiene un corazón donde tiene usted envidia, donde usted tiene rencor, donde usted tiene enojo, donde usted tiene solamente maldad, hermano, en su corazón, pues no es cristiano. Porque no puede ser, hermano, que usted sea cristiano y todavía tenga eso en su corazón. Esas frutos, hermanos, son del viejo hombre. El nuevo hombre tiene que ser diferente. Por lo tanto, usted y yo, hermano, tenemos que ser hombres y mujeres diferentes. Hombres y mujeres que estemos dispuestos, hermanos, a perdonar la falta de algún hermano que cometa en la iglesia. No de juzgarlo, no de criticarlo, no de exhibirlo, no de humillarlo, sino al contrario, hermanos. El propósito, hermanos, de nosotros como iglesia es ayudarles en su restauración. Ayudarles para que esos hermanos que ahorita ya no están aquí en la iglesia y que pueden estar, pues ir y buscarlos, hermanos, y traerlos otra vez a la iglesia. Ese es el trabajo, hermanos, de nosotros como iglesia. Restaurar la vida de esas personas, la vida de esos hermanos, porque son hermanos nuestros, hermanos. Yo siempre comparto esto, hermanos, en las personas que reciben a Cristo.
Le digo, usted es mi hermano espiritual y para mí, y para usted debería ser también, hermanos, más un hermano espiritual que un hermano carnal. Porque la palabra de Dios, hermanos, eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que sentir más amor entre nosotros. No quiere decir que no lo vamos a amar, sí, pero hermanos, tenemos que demostrarnos primeramente el amor, hermanos, entre nosotros, ayudarnos en todo. Yo le digo a las personas, usted tiene un hermano, si usted ocupa algo, llámeme, le doy el número de teléfono y llámeme, si ocupa cualquier cosa, llámeme. Y no se lo digo de los labios para afuera, se lo digo con todo mi corazón, hermanos. Entonces, eso, hermanos, cuando uno le dice a la gente eso, pues la gente, imagínense cómo se siente. De hecho, hay personas, hermanos, ahí en la iglesia que me han dicho, hermano, para mí, dice, yo no tengo familia más que ustedes como iglesia. Y me lo han dicho en especial a mí. Hace mucho tiempo un hermano me abrazó y me decía, usted es mi mejor amigo. Y ya me dice, no es mi mejor amigo, es mi mejor hermano. Y me hizo llorar el hermano, porque pues estaba llorando el hermano y pues me hizo llorar a mí también, ¿no? Cuando me abrazó el hermano Juan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a restaurar la vida, pero si primeramente en la familia no estamos dispuestos a hacerlo, pues imagínense como iglesia, pues tampoco lo vamos a hacer. Así que yo le invito para que usted quiera ser un hombre, quiera ser una mujer, hermanos, usada por Dios para restaurar la vida, ¿verdad? De nosotros, primeramente como iglesia, de nuestra propia familia también, de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, dice el versículo ahí, hermanos, es que necesitamos ser espirituales. O sea, es decir, hermanos, ver a las personas de la misma forma como Dios las ve. ¿Se acuerdan de cuando nuestro Señor Jesucristo, los fariseos y ahí la gente del pueblo le llevó a una mujer que había sido sorprendida en adulterio? ¿Qué quería la gente que hiciera el Señor Jesucristo? Que la castigara. ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué les dijo a los que estaban ahí? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se da cuenta? O sea que, hermanos, nosotros no estamos libres de pecado tampoco. Entonces tenemos que fijarnos, hermanos, porque dice el versículo ahí, hermanos, en la última parte, dice, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Así que no podemos, hermanos, necesitamos tener un espíritu de mansedumbre, no necesitamos tener un espíritu de jueces. No somos jueces, hermanos, el único juez es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no somos jueces. Usted y yo, hermanos, estamos aquí para restaurar nuestra vida, para restaurar la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Necesitamos también, hermanos, conocer que también nosotros podemos caer, somos débiles, ¿verdad? No podemos decir, yo no voy a caer, yo no voy a hacer eso. Entonces, cuando a mí me preguntan algo, yo digo, no sé. No puedo decir no, porque ¿qué tal si sí lo hago? Y tampoco puedo afirmar que sí. O sea, no, mejor, no sé. Hay que seguir orando y hay que seguir trabajando y yo le sigo pidiendo a Dios, hermano, que me siga ayudando para seguir adelante, para ser de bendición, para ser de testimonio, ¿verdad? Y para, pues, seguir trabajando en su obra. Así de que yo le animo, hermano, para que usted también, ¿verdad? Usted también quiera ser un hombre o una mujer que esté dispuesto, hermanos, a restaurar la vida. Y empiece en su casa, hermanos. Si su familia, si no está edificando su familia, pues empiece en la familia. Si no está evangelizando su familia, empiece evangelizando su familia. Si no está edificando su familia, empiece a edificar su familia, ¿verdad? Siempre, hermanos, podemos hacerlo. Si no lo hemos hecho, pues ahorita, hermano, podemos empezar a hacerlo, ¿verdad? Siempre hay un tiempo donde podemos hacerlo y ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo, hermanos, en el cual podemos poner en marcha estos tres propósitos: propósito de evangelización, el propósito de edificación y el propósito, hermanos, de restauración. Posiblemente, hermanos, hoy mismo alguien de nuestra familia necesite ser restaurado y nosotros le hemos dado la espalda. Bueno, pues ahora que usted escuchó esto, hermano, pues espero que le sirva en su vida y usted vaya con una mentalidad diferente, ¿verdad?, a su casa y usted quiera restaurar la vida, si es su esposo, su esposa, sus hijos,
y, hermanos, ayudarles para que ellos también un día, si no son cristianos, pues ellos también un día puedan venir, hermanos, aquí a los pies de Cristo. Así de que les animo, hermanos, para que cumplamos los propósitos de la iglesia, ¿verdad? Y que también nosotros podamos decir las palabras que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el propósito, hermanos, que usted y su casa sirvan a Jehová. Pero no lo vamos a poder hacer si no estamos cumpliendo con estos propósitos. Así que yo le animo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para que usted quiera ser un hombre, una mujer usado por Dios, hermanos, para la evangelización de su familia, la evangelización de sus compañeros de trabajo, la evangelización de los compañeros de escuela, los que van a la escuela, de nuestros vecinos, y también para la edificación de nuestra familia, de la iglesia y la restauración. Si usted no tiene ese espíritu, hermano, de restaurar a alguien, pues ahorita es el momento. Usted le puede decir: Señor, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ese espíritu, yo todavía soy corajudo, soy rebelde, tengo rencor, tengo odio en mi corazón, así de que quita de mí todo eso porque no me está ayudando para ser un restaurador. Así de que le animo, hermano, para que usted quiera ser ese hombre, quiera ser esa mujer que restaure la vida de otras personas. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Trini que pase para que él ore. Ya me gusta invitar al hermano Trini. Cuando vengo a predicar, siempre el hermano Trini ya sabe que va a pasar a orar, hermano. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por esta bonita palabra. La palabra de Dios pues siempre nos conmueve el corazón, nos llama la atención, nos recuerda muchas cosas, acciones que nosotros podemos estar vivos en eso. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te agradecemos mucho, Señor, este momento tan especial de estar quietos, Señor, de estar atentos, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por el predicador de esta mañana, nuestro misionero allá en Pueblo Yaqui, Señor, hermano Beto Rivera. Gracias, Señor, porque le has dado esta palabra. Siempre que nos visita, Padre, pues nos trae algo que tal vez estamos necesitando, porque tú traes la palabra adecuada por medio de tus siervos, Señor. Tú ves la iglesia, tú miras la necesidad en los corazones de cada uno de nosotros. Te agradecemos mucho, Señor, esta palabra, Señor, que podamos, llevar tu palabra, a amar a los hermanos que necesitan esa ayuda también, presentarnos ante ellos, fortalecerlos, ser amables, gentiles, amorosos, y también a nuestra familia, Señor, que podamos siempre ser luz en nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestro hermano Beto, por su familia misionera allá al Campo 60, que bendigas esta obra también allá, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, que anda ocupado también en Navojoa, en otra congregación. Señor, tu obra sigue adelante, tus siervos trabajando, llevando la palabra, pero ayúdanos, Señor, a la iglesia también. Nosotros también somos parte de este mensaje, Señor, de llevarlo. Todo te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos de pie, hermanos, vamos a cantar un último coro para despedirnos. Todopoderoso Dios. Todopoderoso Dios, siempre tú serás, Señor. No depende de un factor.
bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos. Los esperamos en el culto de las 6 de la tarde. Dios les bendiga.